Hoy comenzamos un estudio que se llama Introducción al Apocalipsis, o sea, para que cuando comencemos a leer el libro tengamos claridad de lo que estamos leyendo. ¿Amén? Amén. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que hay un contraste entre el Génesis, que es la creación, y el Apocalipsis, que es el final de los tiempos, tal como están establecidos. Amén. El mundo no se va a acabar. La gente dice, no, es que es el fin del mundo. No. El Señor habla en la palabra el fin del siglo, el fin del sistema de cosas establecidas como están actualmente. El mundo está siendo manejado por Satanás. Adán le entregó la tierra a Satanás cuando le creyó a causa del pecado de Adán y Eva. Pero Jesucristo volvió a comprar la tierra otra vez y nos compró a nosotros. Amén. Eso es lo que decía el versículo de Mateo, que dice que un hombre encontró un tesoro en un campo y que compró el campo. Mire que ahí no dice que él compró el tesoro, él dice compró el campo, porque dentro del campo estaba el tesoro. El campo es la tierra y el tesoro somos nosotros. Nosotros somos un tesoro para Dios. ¿Cuántos saben eso? Imagínense, le costó toda la sangre preciosa de Jesús. Entonces vamos a ver el paréntesis, el contraste. Entonces en Génesis el paraíso se perdió a causa del pecado de Adán. Pero en el Apocalipsis el paraíso va a ser restaurado nuevamente. En el Génesis el camino del árbol de la vida fue cerrado, y ahorita en el Apocalipsis el árbol de la vida va a estar abierto. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor venga y viene con la nueva Jerusalén, que todos sabemos que es una ciudad celestial de oro, y dentro de esa ciudad viene el arca de la alianza y viene también el árbol de la vida, que dará hojas para la sanidad de todas las naciones durante los 1000 años. Amén. En el Génesis la maldición comienza. Entonces vemos cómo comienza la pobreza, la enfermedad, la muerte, los animales se comen unos a otros, comienzan toda clase de bichos, plagas, pero en el Apocalipsis la maldición termina. Ya vemos cómo después del Apocalipsis, en el milenio, la Biblia dice que el lobo apacentará con el cordero, que un niño jugará con las serpientes venenosas, y que los leones y todos los animales carnívoros van a comer hierba. Amén. Entonces termina la maldición. En el Génesis está el matrimonio del primer Adán, y en el Apocalipsis está el matrimonio del postrer Adán, o sea, las bodas del Cordero. Nosotros ahora somos el postrer Adán, o sea, el último Adán, recreado, una nueva naturaleza, creados en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos sabemos que nosotros ya no somos los mismos de antes? Tenemos cositas de antes, pero no somos los mismos, y tenemos que trabajar con esas cositas, porque el Señor viene, es por una iglesia limpia, ¿no? Él no viene con cosas, Él no puede llevarnos si tenemos cositas ahí, arandelas, cosas que Satanás ha colocado, y tenemos que trabajar con eso, y eso es un trabajo de toda la vida. En el Génesis tenemos las primeras lágrimas, o sea, comienza el dolor a raíz del pecado de Adán y Eva, pero en el Apocalipsis las lágrimas son secadas. Dice la palabra de Dios que Dios enjugará toda lágrima, va a desaparecer la enfermedad, va a desaparecer el dolor. En el Génesis entra Satanás al mundo, él toma control sobre la tierra, pero en el Apocalipsis Satanás es echado de la tierra. Amén. En el Génesis es una creación vieja, en el Apocalipsis es una nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Cuando yo digo que el mundo no se acaba, es que nosotros vamos a vivir en este mundo, pero el mundo sí va a ser transformado y el cielo va a ser transformado. En el Génesis entró la muerte y en el Apocalipsis termina la muerte. El último enemigo vencido, que es la muerte. Amén. Ya vamos a tener vida eterna, unos para estar con Cristo eternamente y otros para ser castigados en el infierno eternamente, y para eso fue que murió Jesús, para que Dios no quiere que nadie vaya al infierno, pero la gente decide si quiere ir al infierno o no, de acuerdo a si quiere aceptar a Jesús en su vida. Dios no obliga a nadie. ¿Cuántos saben que nadie nos obliga a nada? De pronto los niños dicen, sí, a mí me obligan a ir a la iglesia, sí, porque es que Dios lo establece de esa manera.
Pero ya después, si la persona no quiere ir al cielo, toma la decisión que quiere. En el Génesis se quebranta la comunión con Dios, se rompe la comunión con Dios, y en el Apocalipsis es restaurada totalmente. Otra vez volvemos a ver a Dios y a hablar con Él cara a cara, como lo hacía Adán y Eva. Amén. En el Génesis el tiempo fue creado, y en el Apocalipsis el tiempo es cumplido. Dios creó el tiempo. Dios no está dentro del tiempo. O sea, el tiempo está por fuera. Dios puede ver el tiempo como ver un tren, del primer vagón al último. Entonces Él puede ver todas las edades y todos los siglos. Nosotros sí estamos dentro de ese tren, nosotros no podemos ver el tiempo, porque nosotros estamos en el primer vagón, no podemos ver lo que está en el siguiente, ni lo que está en el último, aunque Dios nos muestra cosas que hay en esos vagones, pero Dios sí tiene control sobre todo el tiempo. En el Génesis empieza el plan de la redención, o sea, el plan de volver a comprar, porque la palabra redimir es volver a comprar. Entonces Jesús nos volvió a comprar con su sangre, compró el campo con su tesoro, compró la tierra y nos compró a nosotros. Y en el Apocalipsis se cumple el plan de la redención. Amén. Ahora, el verdadero nombre que se le da al Apocalipsis es revelaciones. O sea, Dios revelándonos las cosas que van a venir. El Señor dice en su palabra que Él no haría nada sin avisarle a sus siervos, y el Señor no lo avisa. Entonces, ¿qué es el Apocalipsis? Es la voluntad de Dios hecha en la tierra como se hace en el cielo. ¿Se acuerda la oración del Padre Nuestro? Que mucha gente lo reza, pero no lo entiende. Ellos ni siquiera entienden qué es hágase tu voluntad. Hay veces nosotros tampoco entendemos hágase tu voluntad. Hay veces nosotros oramos hágase mi voluntad, ¿cierto? Dice así en la tierra como es en el cielo. Entonces en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no hay pobreza, en el cielo no hay maldición, en el cielo no hay muerte. Entonces le estamos diciendo al Señor que la tierra sea como es allá. Amén. Y es bien claro el Padre Nuestro cuando dice que debemos pedir no egoístamente, sino para todos. Por eso Él dice, danos el pan. Ahí no dice, deme mi pan. Ahí no dice, perdona mis pecados, sino perdona nuestros pecados. Nosotros estamos intercediendo por la gente que no conoce a Jesús. Satanás tiene enseguecido a millones, billones de personas buenas, con religiones, con sectas, con una cantidad de engaños, filosofías, y las personas, ellos no le piden al Señor, es más, ni siquiera creen que Jesús sea Dios. Para muchas personas Jesús es una figura que aparece en Semana Santa y en Navidad, pero que no le dan la importancia, ni entienden qué fue lo que hizo en Semana Santa, ni entienden qué fue cuando Él nació. Y por eso está en esta época de Navidad, el diablo tiene todo lo ha cambiado de tal manera que ahora Navidad es símbolo de Papá Noel. Entonces mete Papá Noel para que la gente no entienda que es Jesús. Yo por eso les decía que nosotros como buenos cristianos debemos sacar toda figura que incluya a Papá Noel, porque le estamos quitando la gloria a Dios. En diciembre Papá Noel no nació y Papá Noel no hizo nada por nosotros. Papá Noel no da regalos, es más, ni siquiera existe. Pero Jesús sí existe. La palabra Navidad significa nacimiento, viene de natividad, el nacimiento de Jesús. Pero así como Semana Santa se volvió símbolo de paseo y la Navidad se volvió símbolo de fiesta, de rumba y de regalos, y es más, en Navidad es cuando la mayoría de la gente está más vacía, es donde todo el mundo comienza a tratar de llenar su vida con regalitos, con trago, con cosas, y para muchos incluso no quieren que la Navidad llegue. Hay personas que no quieren que la Navidad llegue porque su vida están pasando por procesos de depresión, por procesos de soledad, de rechazo, de pérdida. No, nosotros en Jesús somos más que vencedores y tenemos que andar gozosos, no importa lo que pase, y nosotros celebramos la Navidad de una manera sobria, austera y entendiendo que en la Navidad Jesús, así como nació en un pesebre, Él nació ahora en el corazón de nosotros. Y tenemos que hacérselo partícipe a otras personas para que ellos conozcan al Señor. Amén. La visión de Dios siempre ha sido unir el cielo con la tierra. Ese es el plan de Dios. Dios nos anhela tanto, amén,
Así como uno anhela un hijo, así como cuando un hijo se va a viajar o vive en otro país, uno anhela verlo porque uno lo ama. Dios no solamente, Él nos ve a todo momento, pero Él nos ama tanto que Él quiere que nosotros lo veamos a Él. Ahora, ¿cuántos hemos visto al Señor? Ninguno. Pero sabemos que Él está aquí. Por ejemplo, Él está aquí mirándonos a cada uno. Él está aquí pendiente de lo que yo estoy enseñando, que sea conforme a la palabra de Él y conforme a la voluntad de Él. Él está pendiente qué es lo que está recibiendo cada uno, quién cree, quién no cree, quién le da importancia a su palabra. Y nosotros venimos aquí a presentarnos delante del Señor, por eso se llama un servicio. Venimos a servirle a quién, a Dios, a la manera de Él y como Él quiere. A darle fruto de labios, a cantar con el corazón, a levantarle las manos sin temor, a pedir perdón de una vez por los pecados, porque a veces nosotros ni siquiera pedimos perdón en necesidad. Y si no hablamos con Dios entre semana, pues este es un buen momento para decirle: Señor, perdóname. Porque cuando el Señor venga, Él viene por una iglesia como sin mancha, o sea, sin pecado. No puede haber pecado oculto, no puede haber resentimiento, no puede haber carga. Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué hablan que Dios es 3 veces santo? Porque santo es el Padre, santo es el Hijo y santo es el Espíritu Santo. Entonces por eso es que se habla santo, 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 porque son los 3, el Elohim, la unidad. Amén. Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, o sea, Jesús fue juzgado por el mundo, ahora Jesús viene a juzgar al mundo. Tremendo, ¿no? El mundo juzgó a Jesús, lo despreció, lo mató, lo escarneció, y Él se dejó por amor a nosotros. Él dijo: listo, como que todos debíamos ser juzgados, Él dijo: yo voy a pagar por todos ustedes, y pagó por todos nosotros, y tenemos que recibir ese regalo precioso de la salvación. Y cuando uno recibe ese regalo precioso de la salvación y entiende por qué Jesús murió, es cuando uno recibe la gracia, y la gracia es el poder de Dios de cambiarnos, el poder de Dios para capacitarnos para poder caminar conforme Él quiere. Si no fuera por la gracia de Dios, hermano, ni siquiera usted ni yo estaríamos acá. Las personas que no tenían la gracia de Dios hoy no vinieron. Algunos sí tenían la gracia, pero tenían ocupaciones, ya compromisos ineludibles. Pero hay personas que tomaron la decisión de no venir, porque estaban cansados, porque el diablo le dice: no vayas mucho por allá, esos son un poco de locos. La gracia está disponible para todos, y la fe atrae la gracia. Las personas que creen reciben gracia, los que no creen pues quedan sin la gracia. En el Apocalipsis es la consumación de las edades. Ustedes en la Biblia van a encontrar mucho las edades, ¿sí? Son las dispensaciones de Dios. Y desde que se comenzó la creación, comenzó con una dispensación, cada vez ha sido diferente. Era la dispensación de la multiplicación. Dios hizo a Adán y Eva y les dijo: crecer y multiplicaos. Permitió que ellos tuvieran hijos y que los hijos tuvieran sexo entre ellos hasta que se formara la primera generación. Después ya no permitió que los hijos tuvieran sexo, sino los primos tuvieran sexo hasta la siguiente generación. Después ya no permitió que los primos tuvieran sexo, sino ya los de primer grado, segundo grado, hasta que después ya no podía nadie tener en familia sexo. Entonces esa fue la primera dispensación. Cuando se acabó esa dispensación fue cuando apareció Moisés y comenzó la dispensación de la ley. Entonces Dios estableció la ley. Dios le dijo: mire, les voy a mostrar lo que están haciendo mal, porque la gente hace cosas malas y no saben que a mí no me gusta. Entonces Él hizo una cantidad de normas, hizo los 10 mandamientos, hizo todos los estatutos que están en la Biblia, todo lo que a Él le gustaba y lo que no le gustaba, pero era para mostrárselo a la gente, y la gente en sus fuerzas trataba de obedecer, pero no podía por la naturaleza pecaminosa que ellos tenían a causa del pecado de Adán. Así como los del mundo, una persona del mundo no puede dejar de decir groserías a menos que reciba a Jesucristo en su corazón. Una persona que no conoce a Jesús no puede dejar de odiar a menos que Jesús nazca en su corazón. Una persona no puede dejar de ser un alcohólico, dejar de ser un drogadicto, un ladrón, a menos de que reciba a Jesús. Pero entonces Dios les colocaba eso para mostrarle la ley.
Entonces la gente fue aprendiendo la ley y él les dijo, ahora enséñenla a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a los hijos de los hijos de sus hijos, mientras él preparaba la venida de Jesús. Cuando Jesús llegó se acabó la edad y la dispensación de la ley y comenzó la gracia. Recibimos a Jesús y cuando recibimos la gracia nos dimos cuenta que ya podíamos cumplir todas esas normas que Dios hizo en la Biblia. Y lógicamente, no las cumplimos todas, pero sí por lo menos un 80-90% las cumplimos, ¿sí o no? Hay un 10% que el Señor, con su gracia y nosotros también con nuestro esfuerzo tenemos que ir trabajando hasta moldear la vida conforme a Jesús. Y la última dispensación es la que va a ser después del Apocalipsis, que se llama la dispensación del milenio. Y ya cuando se acaba el milenio, entonces ya es cuando totalmente se cambia todo. Cuando el tercer cielo se une con la tierra, donde ya Dios está con nosotros cara a cara. Nosotros ya no tenemos este cuerpo mortal con hueso, carne y sangre, porque esto no puede estar delante del Señor, porque esto es pecaminoso y esto explotaría. Por eso la Biblia dice que nadie puede ver al Señor y vivirá. Por eso incluso hasta Moisés, el Señor le dijo, lo va a permitir que me vea por la espalda, porque si usted me llega a ver de frente, usted muere. Y dice que lo metió dentro de una grieta, en una montaña, y que él pasó por al frente. Y le dijo, cuando yo pase, usted solo me puede mirar por la espalda. Pero ahora sí vamos a poder ver al Señor cara a cara y abrazarlo como un hijo abraza a su padre, que es lo que se dice que nosotros podemos decir ahora, Abba Padre, y Abba Padre es decirle a nuestro Dios, papito. Así como un niño pequeño se acerca. ¿Por qué un niño pequeño se puede acercar al papá y decirle papito con ese amor? Porque el niño es santo y puro. ¿Por qué entre más grande la persona no se puede acercar con la misma confianza ni con la misma libertad a abrazar a su papá? Porque ya hay pecado en su vida y ya el hijo sabe que ya ha ofendido a su papá muchas veces. ¿Sí están entendiendo esa parte? Pero cuando llegue el Apocalipsis podemos acercarnos y abrazar a nuestro amado Padre. Amén. Ahora, ¿cuáles son los propósitos principales por los que el Señor hizo el Apocalipsis? Primero, para mostrar la redención del hombre en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos Trinidad, así como es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, somos tres en uno, también Dios son tres en uno. No es que sean tres dioses, como alguna gente que piensa que no, que eso es politeísta, que ¿cómo así que tres dioses? No, es una unidad. Dios ha hecho casi todo trino. Amén. Y en ese orden, espíritu, alma y cuerpo. Por lo tanto, cuando tú vayas a orarle al Señor y pedirle algo, tiene que pedirle en ese orden. Primero para tu espíritu, después para tu alma y por último para el cuerpo. Pero hay veces nosotros pedimos al contrario, primero para el cuerpo, después para el alma y de última para el espíritu. Y cuando usted pide en ese orden, se contestan las oraciones muy rápidamente, y si se piden en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El segundo propósito es la restauración de la tierra. Dios va a hacer cielo nuevo, tierra nueva. Amén. Esta misma tierra la va a transformar. Y el tercero es el juicio sobre la tierra y el sistema del diablo. Es importante, hay dos cosas que Dios va a juzgar. Primero, el sistema de Jezabel, ese demonio. ¿Cuál es el sistema de Jezabel? Hacer que la gente no conozca al Dios verdadero, sino que conozca dioses, religiones, sectas y filosofías. Eso es lo que se ha encargado Satanás. Por eso, ¿por qué hay tantos millones de ateos? ¿Por qué hay tantos comunistas, tantos socialistas, tanto musulmán? Porque es que están budistas, sí, de todo, hay cantidad, hay millones de dioses en la tierra, como dice la Biblia, hay dioses, hay diosas, amén.
vírgenes, hay 11.000 vírgenes, es una cantidad de cosas, ¿cierto? Ese es el espíritu de Jezabel, y la gente no va a buscar al mediador, al único con el que podemos llegar a nuestro Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y sin mí nadie va al Padre. Pero Satanás es astuto y él dice: no, busque por acá, busque esta religión, busque aquello, sea bueno, haga buenas obras. No, no se trata de eso, todo es por fe. Y es por fe. Usted y yo estamos acá, nunca hemos visto a Dios, pero hemos visto la mano de Dios, hemos visto la misericordia de Dios, y también hemos visto el poder de Dios, y sabemos que Él es un Dios de amor, pero que Él es grande y temible. Porque es que hay veces nosotros a veces se nos olvida quién es Dios, y hay veces pensamos que podemos tratar con Él como de tratar con el vecino. Por ejemplo, al Señor no se le puede decir Chuchito, porque Él no se llama Chuchito. Él es el Rey de Reyes, Señor y Señor. Usted no puede ir a acercarse a un presidente o al rey y decirle: ¿qué oñerito? Pues cogen preso. Ni qué perrito, no se puede, ¿cierto? Nosotros, amigos, incluso tienen que tener mucha confianza y entender que es una broma o algo así, pero no algo que sea un apodo ni nada, porque Dios es Dios y nosotros somos, si no fuera por Él, nosotros seríamos nada, absolutamente. Entonces, entender eso. El sistema de Jezabel, sí, todo lo que el diablo ha hecho. Entonces, todas las religiones falsas, y Dios va a juzgar todo eso a través de la gran tribulación. La gran tribulación va a comenzar muy pronto. Nosotros ahorita estamos en una especie de pre-tribulación, o sea, se están colocando todas las fichas en su lugar, se está moviendo todo, los países ya se están separando, ya se sabe quiénes le sirven al anticristo, quiénes están en contra del anticristo, pero aún así no son salvos. Entonces, en la tierra van a haber dos corrientes: los que están con el anticristo y los que están en contra de él, pero que no son de Dios. Y esos son los que se van a aniquilar. Esos son los que dice la Biblia que se van a dar unos con otros y se van a aniquilar unos con otros, porque usted y yo no tenemos parte en esa guerra, porque usted y yo vamos a ser llevados al cielo en cuerpo y alma el día del rapto o el arrebatamiento, que es lo que dice la palabra de Dios, que Él viene, Jesús está en las nubes, y todos los cristianos que estén limpios, sin mancha, son llevados, su cuerpo es transformado, y nos vamos con Él. Estamos en el cielo 7 años, en 7 años comienza el apocalipsis aquí terrible, y a los 7 años viene el Señor con nosotros a juzgar toda la humanidad, a juzgar el sistema de Babilonia, o sea, el sistema de los mercados económicos del mundo. ¿Por qué? Porque es que en los mercados económicos del mundo hay muchísimo pobre y poquitos ricos con muchísima plata. Y ese no era el plan de Dios. Ustedes sabían que el Señor estableció una economía sobre la tierra, y Él lo estableció a través del jubileo. La palabra jubileo significa libertad. Dios establecía que cada 7 años, durante 6 años la gente debía trabajar, sembrar, pero en el 7º año la gente no sembraba ni podía cosechar nada. Entonces, en el 6º año debía recoger el fruto para que se sustentara. El 6º, el 7º, y como en el 8º se volvía a sembrar, eran 3 años. Era con el objetivo de, primero, de dejar descansar la tierra, y segundo, para que las personas confiaran en el Señor. Por eso también Él estableció el sábado. 6 días trabajarás, 1 descansarás. Y cuando eso se hacía, entonces las personas vivían muy bien. Y cuando pasaban 7 veces esos 7 años, entonces se daba el año del jubileo, que era cada 50 años. Entonces eran 7 años, 7 por 7, 49. Y en el año 50 era el jubileo, y se llamaba el año de libertad. Entonces, durante ese año, todos los judíos que eran esclavos quedaban en libertad. Todas las personas que hubieran perdido sus tierras, sus negocios, sus herencias por malos negocios, les eran devueltos.
Por eso el Señor, cuando Él dice que donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, por eso el Señor compara el año del jubileo con lo que viene. Cuando el Señor venga por nosotros, es el jubileo para la tierra. Libertad para la tierra, ¿por qué? Porque es que la tierra ya no le pertenece al diablo, pero Satanás la tiene por posesión. Así como los palestinos tenían por posesión Israel, no les pertenecía, la tierra era de los israelitas, pero como fueron echados y llevados a cautiverio, los romanos le entregaron a los palestinos Israel. Y ellos se quedaron, y por eso los israelitas vinieron a recuperar su tierra, y aún así los israelitas les dijeron, listo, les dejamos un pedazo, pero esto es de nosotros, pero los palestinos dijeron, no, nosotros queremos es todo. Y esa es la causa de la guerra que hay entre Israel y los palestinos y todos los musulmanes, que incluso el sistema de comunicación del mundo, que ustedes saben que la publicidad está al servicio de Satanás, todos los medios de comunicación, ellos siempre quieren hacer ver a los judíos como los malos, pero en realidad ellos son los que están con Dios y nosotros tenemos que apoyarlos porque la Biblia dice que ellos son nuestros hermanos espirituales. Porque el Señor dice en su palabra, es más fácil de un mismo árbol insertarle una rama que era del mismo árbol. Pero ustedes que no eran de ese árbol, o sea, se refiere a nosotros, fuimos insertados en la rama de ellos. Acuérdense, Jesús que era judío. Y fue por Jesús que vino la salvación. Ahora, los judíos entraron en orgullo y no quisieron aceptar a Jesús porque se cumple la palabra, nadie es profeta en su tierra. Pero nosotros sí lo aceptamos y entonces por eso los judíos, ellos no conciben cómo el Señor iba a traer la libertad para la tierra, no a través de los judíos, sino a través de los gentiles. Entonces los judíos son celosos de ellos. Los judíos se creen que ellos son lo más especial del mundo, pero el Señor está diciendo, mire, ustedes son especiales, pero ellos que no eran judíos, que yo no venía por ellos, ellos sí me aceptaron, a ellos son más especiales, pero yo sigo esperando que hasta última hora ustedes se conviertan, y por eso Dios también nos dice lo mismo. Él está esperando que hay cristianos que vienen a la iglesia hace más de 15 años, pero no han cambiado nada. Él está esperando, yo todavía estoy creyendo que usted algún día se va a consagrar. Y Él nos está diciendo a muchas personas que están aquí, ¿cuánto tiempo llevas en el Evangelio y nada que te consagras? Todavía vives con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y ahora, una cosa que debemos de entender con la tribulación es que el diablo que está en la tierra, sí, Satanás está manejando la tierra por posesión, no por herencia, y en la Biblia era más importante la herencia que la posesión. Les voy a dar un ejemplo. El Señor le dijo a Abraham, yo te voy a dar toda la tierra por herencia. Pero llegaron los filisteos y tomaron la tierra por posesión. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a los judíos, listo, recuperen todo eso, y Dios los apoyó. Con la ayuda de Dios ellos pudieron recuperar su herencia. ¿Por qué la volvieron a perder? Porque no aceptaron a Jesús en el corazón. Y eso sucede también en nuestras vidas, hermanos. Si nosotros, Dios nos comienza a ayudar, Dios nos comienza a bendecir, y nosotros quedamos fascinados con la bendición, y olvidamos al que bendice, nos va a pasar lo de los judíos. Vamos a volver a perder todo lo que tenemos. Yo he visto vez tras vez cómo Dios bendice a las personas de la iglesia, y entre más las bendice, menos les sirve. Yo recuerdo cuando nadie tenía carro, todo el mundo llegaba temprano. Ahora que todos tienen vehículos, nadie quiere llegar temprano. ¿Qué pasó? Dios los bendijo y se engomaron en la bendición, comenzaron a idolatrar su bendición y se le olvidaron quién les dio la bendición. Eso le pasó al pueblo judío, y el pueblo judío fue exiliado. Pero como Dios es misericordioso, lo volvió otra vez a recibir. Él también nos vuelve a recibir, pero es inteligentes que no dejarnos que nos exilien. Porque cuando uno deja de servirle al Señor, cuando uno cambia la motivación del servicio al Señor, el diablo está autorizado para hacer nuestra vida a cuadritos. Él está autorizado, entonces por eso el Señor le dice, todo el que sea parte de mí, yo personalmente lo destruiré.
porque es que Él dio su sangre preciosa. Él no nos compró ahí con 10,000 pesos. Por eso al cielo no se puede entrar con plata. Por eso Él dice, ¿qué le sirve que se gane todo el oro y la plata del mundo si pierde su alma? Dios no nos compró ni con oro ni con nada, sino con la sangre preciosa. Imagínese, usted tener que comprar algo, ¿y cuánto vale? Deme a su hijo. Póngase a pensar. Yo anhelo esto, ¿cuánto vale? Su hijo. No, uy, no, yo a mi hijo no lo doy. Pero ¿sabe qué hizo el Señor? Les doy a mi hijo. Nos ama, por eso dice, tanto amó Dios a la humanidad que dio a Jesucristo su único hijo. Y como Él dio su único hijo, ahora está cosechando millones de hijos, porque el que da, recibe. Porque ahora usted y yo somos hijos de Dios. Amén. No todo el mundo es hijo de Dios, solo los que reciben a Cristo en su corazón. Los que andan bajo el señorío de Él. ¿Qué es andar bajo el señorío de Él? Los que se congregan, los que obedecen la palabra, los que le sirven, los que lo adoran. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Porque hay mucha gente que se cree hijo de Dios y no son. Los mismos fariseos, ellos se creían hijos de Dios. Y el Señor les decía, mire, yo puedo sacar hasta de una piedra, a sacar hijos, si yo quisiera. Por eso ahora nosotros somos las piedras vivas que habla el libro de Pedro. Amén. Hermoso, ¿sí o no? Conocer esas cosas es muy bueno. Vamos a mirar en la 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver cómo Satanás es el que está manejando la tierra y él es el que embrutece a las personas para que ellos no se consagren y no vengan a la iglesia. No es pereza. No es que no tenga ganas, no es que fulanito me cae mal, no es que allá no me tratan bien, no es que ya no me tienen en cuenta, no, hay un demonio que está manejando tu vida, es eso. 2 Corintios capítulo 4 versículo 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Miren que aquí dice la palabra de Dios que si la gente no va a las iglesias, que si la gente les habla de Jesús y ellos no quieren, es porque Satanás los está manejando. Él los entenebreció. ¿Cuánta gente uno conoce que eso está re mal y no, yo con Dios eso es uña y mugre, hermano? No, si Dios es la uña, usted es el mugre, ¿cierto? No van a la iglesia, no oran, no leen la Biblia, no obedecen, pero ellos dicen que ellos son hijos de Dios y que ellos están con Dios. Pero la Biblia dice que no, la Biblia dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que me obedezca y pare de contar. ¿Listo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Amén. La Biblia es la revelación de Jesús, de todo lo que el Señor va a hacer. Amén. Vamos a mirar en Juan capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Precisamente a través del libro de las revelaciones, Dios nos va a mostrar todo lo que viene. Por eso las profecías del Señor se cumplen, porque todo está ahí, desde la venida de Jesús, todo, cada cosa. Porque esto no es un libro cualquiera. Esto es un libro poderoso que se renueva. Es la palabra de Dios. Cada frase que está aquí se vuelve real. Cada promesa que está aquí, si usted la cree, esa promesa salta hacia ti y se vuelve algo real. Es asombroso. Por eso es que el diablo odia la Biblia. ¿Y por qué por más de que hayan tratado de acallar el Evangelio y a pesar de la persecución tan impresionante, seguimos aquí? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre, por lo tanto sabemos que Jesús es Dios. Amén.
Incluso cuando se haya acabado el sistema de la dispensación, la misma palabra sigue. Amén, sigue la misma palabra. La palabra de revelación significa manifestar, señalar, dar señales. La Biblia está llena de señales. El Apocalipsis está lleno de señales. Hay una ciencia que se llama escatología, que es el estudio de la palabra de Dios con sus significados. De cada palabra tiene un significado. Ahora, para que nosotros podamos entender el Apocalipsis, es necesario que usted entienda que la misma Biblia interpreta la misma Biblia. Por ejemplo, vamos a encontrar una parte en el Apocalipsis, como en el capítulo 6, que hablan de que salen millones de langostas haciendo sonidos tremendos. No son helicópteros, no son aviones. La Biblia, cuando habla de la langosta, se refiere a los demonios. Entonces está hablando es de demonios. Hay cosas en el Apocalipsis que son literales y hay cosas que son simbólicas. ¿Por qué? Porque es que Dios, Él mismo dijo, yo les voy a hablar tal, Él le decía a los apóstoles, yo a ustedes les voy a decir cosas que ustedes me van a entender, pero otras personas no. En otras palabras, Dios nos escribió el Apocalipsis para los cristianos. Si Él se le apareciera a los musulmanes y les dijera, yo soy el que soy, la gente se convertiría, pero no, porque Él dijo que la salvación es por fe, no por vista. Tú tienes primero que creer y después vas a ver. ¿Cuánta gente va a la iglesia esperando ver algo? No, yo no vi nada, pastor, yo no sentí nada. No, es que usted ni tiene que ver, ni tiene que sentir. Usted viene y cree y se cumple. Es para el que cree, no para el que vea ni para el que sienta. Por eso hay gente que se le iba pasando de iglesias en iglesias buscando, vamos a ver aquí que hay, uy, eso cayó, escarcha dorada, eso debe ser de Dios. No, eso no es de Dios, eso no está en la Biblia. La de Satanás también hace señales y milagros para engañar a los mismos escogidos. La palabra profética más segura es esto. Aquí el Señor le dice, vean, haga lo que yo le digo que está aquí, y va a conseguir lo que dice que está aquí si hace lo que está aquí. Y si no lo hace, también le va a pasar lo que dice que está aquí, que si usted no lo hace, le va a pasar eso. Se cumple. La palabra de Dios se cumple. Créala o no la crea. Así como la ley de la gravedad. Usted pueda que no crea en la ley de la gravedad, pero asómese de un sexto piso y bote y se coge para arriba. Bueno, de pronto de rebote, ¿cierto? Pero no, las leyes son, Dios las estableció. Dios es el único que puede cambiar hasta la ley de la gravedad, porque Jesús caminó sobre el agua y Pedro caminó sobre el agua. ¿Que por qué nosotros no caminamos sobre el agua? Porque es que no tenemos fe. Yo un día me puse a pensar, yo estaba en una piscina y yo dije, no, si Pedro caminó sobre el agua, pues... Pero entonces yo dije, no, yo me voy a tapar los ojos para andar en fe. Y no, yo entré ahí y casi me como el trapo ahí. Eso demuestra que yo no tengo la fe necesaria, porque el solo hecho que me hubiera tapado los ojos es porque no tenía fe. Tiene que ser una fe genuina. La fe real es la que mueve montañas, es la fe real. Amén. La Biblia dice que cuando usted lee el Apocalipsis, usted es bienaventurado. En muchas iglesias enseñan, no lea el Apocalipsis, que eso es terrible. Uy, hay gente que dice, uy, el Apocalipsis, qué miedo, uy, el Apocalipsis. No, yo estuve en una iglesia donde cuando recién convertido, yo comencé a estudiar el Apocalipsis y a mí me llegaron todos los líderes de la iglesia y, no, por favor, no lea eso es muy pesado para usted no puede leer eso. ¿Qué tal? Yo dije, no, ¿cuál pesado? Déjame leer que toda la Biblia. ¿Cómo comienza el Apocalipsis? Vamos al Apocalipsis, capítulo 1. Versículo 1, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, o sea, Él se las dio a Juan, para que se las dijera a ¿quiénes? A sus siervos. ¿Cuántos son siervos de Dios en este lugar? Eso es para nosotros. Las cosas que deben suceder pronto, lo que acabamos de leer en Juan, Él nos llevará toda la verdad, Él nos mostrará las cosas que van a suceder. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El versículo 3, mire lo que dice.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y obedecen las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Mire, no solamente bienaventurado el que la lee, sino el que la oye. Bienaventurados son ustedes porque están oyendo esto. Hay mucha gente que no está preparada para el rapto. Hay iglesias donde solo se dedicaron a enseñarles que hay la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad y la prosperidad y plata y plata y plata y claro, dame, 3 hijos tiene la sanguijuela y se les está olvidando el verdadero evangelio, que es la entrega, el sacrificio y la santificación. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, también debemos entender, Dios le dio esa revelación a Juan. Juan estaba preso. Juan fue el único de los apóstoles que murió de viejo, el único. A todos los demás los mataron, y muertes horribles, todos, y unos murieron jóvenes. También es Dios para mostrarle, porque a veces la gente piensa, oiga, que se murió este profeta, ¿qué habrá hecho ese profeta que se murió? No, hizo un buen trabajo y Dios dijo, me lo llevo. Porque la Biblia dice que para nosotros vivir es Cristo, pero morir es ¿qué? Ganancia. Sí es triste cuando se muere alguien que no conoce a Jesús. La Biblia dice que a ese sí llórelo porque no va a estar en el cielo. Pero que por los demás no nos entristezcamos, dice la palabra de Dios. Sino que tengamos la esperanza que algún día nos vamos a encontrar con ellos en el cielo si perseveramos en Cristo. Amén. Juan estaba preso. A él lo sacaban todos los días a romper piedra, y el Señor le dio, cuando él tenía 70 años, el Señor le comenzó a revelar esto. Y duró 20 años revelándole el Apocalipsis. Tan pronto Jerusalén fue destruida y se cumplió lo que Jesús dijo, que no iba a quedar piedra sobre piedra, entonces él recibió la revelación. Y se cumplió una profecía que él le dio a Pedro. O sea, vamos a ir a Juan capítulo 21, versículo 21-22, que eso también se aplica aquí para los siervos, que todavía están en crecimiento, que son inmaduros. En Juan capítulo 21-20, dice, y volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Y cuando Pedro le vio, le dijo Jesús, Señor, ¿y qué de este? Y Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Y en la iglesia eso se ve mucho. Pedro amaba mucho a Jesús, pero Pedro tenía un carácter muy pesado. Ahora, Juan tenía un carácter antes que terrible. A Juan le decían el hijo del trueno. Imagínense el geniecito de él. Pero como se la pasaba con Jesús para arriba y para abajo, la Biblia dice que uno se vuelve con el que anda, que cada quien se junta con los de su especie. Por eso los cristianos que sus amigos son del mundo, ellos son mundanos. Su hablado es mundano, sus gustos son mundanos y están muy habituados al pecado porque el mundo vive pecado. Pero cuando una persona se acerca a las personas espirituales, aprende cosas del espíritu, aprende muchas cosas buenas. Entonces, rápidamente, Juan fue transformado por el ejemplo de Jesús. Y llegó a una mansedumbre tanto que Juan fue llamado el apóstol del amor. Pasó de ser del hijo del trueno, imagínense manejando Juan, donde alguien lo cerrara, se le baja con varilla y todo, donde alguien lo empuje, donde alguien le haga un reclamo. O sea, hay personas que son así como el hijo del trueno, inmaduros, todavía no. Pedro él daba machete, ¿se acuerdan? Y Jesús pues sí los amaba a todos, pero Jesús se tomaba la libertad de andar con el que él quisiera. Usted tiene la libertad de andar con el que usted quiera. Cuando usted esté en una iglesia, en lugar de estar quejándose de la rosca, métase en la rosca, pero por lo menos cumpla los requisitos para estar en la rosca, porque si no los cumple, no va a entrar en la rosca. Y el diablo le va a decir, a usted no lo quieren, a ese sí mire cómo lo consienten, a esa mire cómo la consienten. El diablo lo va a sacar. No, mire a ver por qué es que no lo meten a la rosca.
mire a ver si es que no se baña, mire a ver si es que es mal hablado, mire a ver si es que es agresivo, mire a ver si es que es repelente, si es murmurador. Hay que revisar todas esas cosas, y cuando uno revisa todas esas cosas, lógicamente va a ser incorporado, porque tiene que haber siempre así. Y cuando él le dijo, y mire la manera tan despectiva con que Pedro se refirió a Juan, ¿y qué de este? Ahí se le salió lo victorino que tenía, ¿cierto? Se le salió todo. Y el Señor le dijo, ¿y tú qué? O sea, en las palabras el Señor le dijo, ¿y usted qué le interesa? ¿Y qué si yo quiero que él vea cuando él vuelva? Y cuando lo confrontaron, inmediatamente Pedro salió a chismosear. ¿Cómo le parece que Juan no va a morir nunca? Ahí está la Biblia. Pero lo que Dios estaba profetizando era que Él le iba a mostrar a Juan cuando Él venía, y se lo mostró en el Apocalipsis. Se lo mostró a los 70 años, de los 70 a los 90. A los 90 Él murió de viejo, pero preso. Entonces, como verán, la actitud de una persona hace que su vida sea o amable o menos amable. De por sí que la vida de los cristianos, nosotros tratamos de ser amables entre nosotros, pero nosotros somos perseguidos, la gente no nos quiere, nosotros tenemos mucho conflicto. Entonces tenemos conflictos tanto internos dentro de la iglesia como externos con la gente. Pero todo eso muestra la condición de cada persona. De los apóstoles nunca nadie sacó la mano. El único que se ofendió cuando lo regañaron fue Judas. Y él también, ¿sabe por qué lo regañaron? También porque él era súper envidioso, y no solo era envidioso, sino que era ladrón, y se las daba de avivato, y fuera de eso no había nacido de nuevo. Porque Judas era el tesorero, pero Judas se robaba la plata. Y cuando María Magdalena fue y le lavó los pies al Señor con un aceite, él no miró lo que le estaba entregando al Señor, sino él miró fue en el beneficio de él. Él dijo, no, si esa mujer hubiera traído esos 200 denarios que costaba ese perfume, mire, él no le llevó un perfumito de 10,000 pesos de Sentia, él le llevó una cosa que en esa época valía 200 denarios, o sea, la gente cuando le entrega al Señor aprecia lo que es, le da lo mejor. Hay veces nosotros le damos lo que sobra, y aún decir, Señor, ¿y qué pasó con la bendición? ¿Cierto? La misma palabra de Dios dice, nunca vayas a la presencia del Señor con las manos vacías o con un corazón que no esté dispuesto. El Señor dice su palabra, donde está el tesoro, está su corazón. Es bueno conocer que el libro del Apocalipsis no viene cronológicamente, y en el libro del Apocalipsis se repiten cosas. Nosotros vamos a ver en el Apocalipsis, como vamos a comenzar a estudiarlo todos los domingos, cómo vemos las plagas que vienen. Mire, el Apocalipsis tiene cosas terribles, que cuando un santo las oye, se alegra, pero cuando una persona no ha nacido de nuevo y anda en hábito de pecado, se asusta, y con toda la razón se debe asustar, porque las cosas que vamos a leer aquí, que son las cosas que ya están comenzando a suceder, son cosas terribles que a veces ni por la mente de uno pasa, que eso está preparado para la humanidad. Entonces vamos a encontrar el plan de Dios, lo que va a ser en el Apocalipsis, desde 3 puntos de vista. Uno desde el punto de vista mirado desde el cielo, otro desde el punto de vista visto por los humanos, y otro desde el punto de vista visto por el infierno. Pero no es cronológico. Como les digo, hay cosas que son literales y cosas que están ocultas, porque era lo que el Señor decía. Y yo les hablo de tal manera para que leyendo no entiendan, porque es que Dios no quiere que la gente haga trampa para la salvación. Primero, usted cree en el Señor Jesucristo, recibe la salvación. Tan pronto recibe la salvación, la Biblia dice que una venda de tus ojos será quitada. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, usted lee la Biblia y la entiende. Mientras usted no reciba a Jesús, usted va a ver muchas cosas que no entiende. No va a entender nada. Incluso leyéndola va a entender por qué va a diezmar. Porque para mucha gente es, bueno, a mí explíqueme eso del diezmo, pastor. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No, cuando usted reciba a Jesús, va a entender por qué hay que diezmar.
¿Por qué hay que ofrendar? ¿Por qué hay que ir a la iglesia? ¿Por qué hay que perdonar? ¿Por qué hay que leer la Biblia? ¿Por qué hay que orar? ¿Por qué tenemos que alejarnos del mundo? ¿Por qué ya no podemos participar de muchas cosas? Lo va a entender, pero mientras no acepte a Jesús en su corazón, y porque es más, lo puede aceptar y no creer, entonces no va a pasar nada. Aquí ha venido muchísima gente que acepta a Jesús en su corazón y solo los vemos ese día. Después no los volvemos a ver, porque Satanás les roba. Eso es lo que dice Lucas, que esa semilla cae en un mal corazón, porque es que Dios siembra en buenos corazones, pero Él incluso da la semilla hasta en malos corazones para que nadie diga que es que Él tuvo preferencias. Y Él va a decir, pero yo también sembré en su corazón, pero usted no creyó. Usted fue 2 veces a la iglesia y no volvió. Y salió con cuentos que no tenía tiempo, que estaba muy ocupado, que estaba endeudado, que esto, que lo otro y tal. Usted no creyó mi palabra. Así como en el jubileo, imagínense, 1 año sin sembrar, y era prohibido recoger incluso los frutos que cayeran al piso durante ese tiempo. Era prohibido, porque era un paso de fe, confiar en el Señor. Y cuando en esa época hacían eso, fue maravilloso. ¿Sabe de los judíos cuándo dejaron de hacer eso y cuándo perdieron eso? Cuando entraron a la tierra prometida. Lo mismo que sucede con nosotros con las bendiciones. Dios comienza a bendecirnos y ya las excusas, ya la bendición se nos vuelve una maldición y Dios no quiere eso. Amén.